Bien, en esta otra parte leemos este eh, texto, ¿verdad? La Iglesia Católica durante la colonia. Entonces, bueno, aquí vamos a encontrar los diferentes papeles que jugó la Iglesia Católica, cultural, el papel político, el papel pues económico, eh, y así sucesivamente. Y con base en ese texto, pues nosotros agarramos y contestamos estas preguntas. Entonces, bueno, empezamos con esta así como introductoria. ¿Cuál es la denominación religiosa que es más numerosa en su comunidad? Bueno, yo me imagino que ha de ser pues la Iglesia Católica, ¿verdad? Y pues eh, ejemplo de eso es que por todo lado hay ermitas o iglesias aquí en la zona. Luego vamos a tener esta otra pregunta que dice qué tiene que ver la época colonial con el hecho de que en Costa Rica la mayoría de sus habitantes pues profesan la religión católica. Bueno, pues justamente vamos a tener que cuando los españoles llegan al continente americano, lo primero que hacen es empezar a los indígenas a meterles la cultura europea, la cultura española. Y uno de los aspectos de la cultura española es justamente la fe católica, ¿verdad? Y entonces, bueno, ese tipo de elementos, pues vamos a tener que van pasando los años durante la colonia y dan como resultado, pues, que en el presente, en los países latinoamericanos, pues la religión más abundante, pues sea la fe católica. Luego vamos a tener acá esta otra pregunta: ¿cuáles son los papeles que desempeñó la iglesia durante la época colonial? Entonces nos venimos para acá al texto y vamos a tener que la iglesia pues en primera instancia desempeña un papel ideológico y cultural. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que, eh, digamos, los españoles, cuando llegan a América a colonizar, entonces ellos, se les entrega una serie de indígenas, los cuales estos indígenas pues van a ser eh, recluidos, por decirlo de alguna manera, en lo que se conoce como un pueblo de indios o una reducción. Entonces, el español se va a comprometer, eh, esta figura le llamaba la encomienda. Entonces el español se le da una encomienda de indígenas y entonces el español se va a comprometer eh, pues enseñarles una lengua civilizada a estos indígenas, en este caso el español. Y después de eso, pues también el español se va a comprometer a salvar el alma de estos indígenas mediante la fe católica. Ahora bien, los indígenas en agradecimiento pues iban a trabajar para el español, para pagar ese semejante favorzazo, ¿verdad? Y entonces, bueno, el español no era que se iba a dedicar evangelizar a los indígenas y a enseñarles la nueva, el nuevo idioma, sino que entonces los encargados de llegar a estos pueblos de indios, básicamente eran sacerdotes. Entonces ellos eran los que se encargaban de aculturizar a los indígenas, eh, y pues enseñarles la lengua española y pues enseñarles la fe católica. Entonces de ahí es que la iglesia pues católica pues tuvo o fue capturando un papel muy importante durante la época colonial y fue destruyendo, digámoslo así, la religión de los indígenas, la destrucción de los ídolos indígenas, de los lugares de culto indígena, y en su lugar pues la iglesia católica fue enraizando pues toda una noción de pecado en los indígenas. Después de eso pues vamos a tener que la iglesia católica también cumplió un papel político. Entonces, bueno, vamos a tener que muchas veces los mismos sacerdotes se oponían a los mandatos de los virreyes y de diferentes funcionarios como los capitanes generales o los gobernadores. Y entonces, cuando tal vez un gobernador emitía un mandato, entonces, y ese pues mandato lesionaba los intereses de la iglesia católica, entonces pues simple y sencillamente la iglesia movía a los feligreses para que se rebelaran en contra de esta autoridad. Después de eso vamos a tener que la iglesia católica pues también tuvo un papel económico. Entonces pues
digamos, la Iglesia Católica pues recibía eh, diezmos, limosnas, primeros frutos, ganado que entregaba a los feligreses, y pues con eso la Iglesia Católica pues también comenzó a adquirir tierras, y pues esas ganancias las utilizaba ya sea para construir iglesias o adornar estas iglesias o brindar servicios que hoy pues brinda el Estado. Luego vamos a tener esta otra pregunta: ¿por qué durante la época colonial la iglesia era económicamente tan poderosa? Entonces nos venimos para acá, en este cuadro acá, en esta parte, vamos a tener que, como les decía, pues la iglesia eh, cobraba el famoso diezmo, también los feligreses daban limosnas a la iglesia, los primeros frutos de lo que se cosechaba, entregaban cabezas de ganado, después de eso entonces pues estos dineros pues le sirvieron a la iglesia para eh, digamos invertirlas comprando haciendas ganaderas o azucareras o lo que fuera, ¿verdad? También se compraban ranchos agrícolas o había gente que donaba ranchos agrícolas o haciendas ganaderas, o ingenios azucareros, o en las ciudades había gente que también donaba o la iglesia compraba predios en las ciudades, y eso le permitió pues a la iglesia acumular mucho capital, e incluso en algunas ocasiones hasta se convirtió en prestamista de hacendados españoles y criollos y de mineros. Eh, Bien, después sigue la otra pregunta: ¿por qué razón las autoridades políticas se apoyaban en la Iglesia Católica durante la colonia? Bueno, justamente porque eh, aquí vamos a tener que la Iglesia, o sea, aquí vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener que cuando se da la conquista, entonces los españoles, digamos, tienen una visión de evangelizar a estos indígenas. Los españoles consideran a los indígenas como satánicos, digámoslo de alguna manera. Hay que recordar que los españoles vienen, de estos españoles vienen después de 7 siglos de estar peleando en contra de los árabes musulmanes. Entonces, bueno, esta guerra, o sea, para los españoles vienen con una mentalidad de que ellos están peleando una cruzada. En este caso no es una cruzada para ir y recuperar la Tierra Santa o el Medio Oriente, ¿verdad? Pero en el caso de los españoles, durante buena parte de la Edad Media, ellos estuvieron peleando por recuperar su tierra natal. Y pues en medio de todo esto, pues ellos tienen ese espíritu de convertir a la religión católica a todo aquel que se atraviese, ¿verdad? Cuando se termina la invasión de los árabes musulmanes en 1492, pues entonces aparece el nuevo mundo con estos indígenas que tienen otras religiones, otras creencias, y entonces los españoles trasladan esa visión de cruzada, ese espíritu de cruzada, lo trasladan justamente a América. Entonces, bueno, vamos a tener que los españoles cuando llegan, pues una de sus visiones era la de tomar a estos indígenas y convertirlos a la religión católica. Y pues de los más doctos, digámoslo así, en estas materias, pues van a ser los mismos sacerdotes. Entonces al continente americano llegaron toda clase de compañías, de órdenes religiosas, y pues ellos se encargaron mediante pues la figura de la encomienda, ¿verdad? De inculcarles a los indígenas, como les decía, una lengua entre comillas civilizada, que era la lengua española, y pues de salvarles el alma mediante la inclusión de la fe católica. Ahora bien, vamos a tener que, como se dio en la Edad Media en Europa, pues vamos a tener que aquí también en América se vuelve a repetir lo mismo. Muchas veces de familias ricas españoles aquí en América, vamos a tener que muchas veces de entre sus tantos hijos, pues el hijo mayor era el que heredaba todo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que los hijos menores, pues aquí muchas veces se dejaba algún dinero, algún bien, ¿verdad? O una especie de fideicomiso para que el hijo menor se pudiera convertir en sacerdote.
Entonces, bueno, o los hijos menores se convirtieran en sacerdotes. Entonces, bueno, aquí vamos a tener que muchos de estos sacerdotes, pues, como hemos conversado, pues no es que tenían una verdadera vocación, un espíritu realmente de servir a Dios, sino que básicamente pues eran eh, personas X o Y o Z, ¿verdad? Que simple y sencillamente pues, los habían obligado a convertirse en sacerdotes, entonces utilizaban la estructura de la Iglesia Católica pues para agarrar y pues hacer negocios, ¿verdad? Entonces, en medio de todo eso, pues vamos a tener que las familias españolas pues tenían hijos que iban a ser destinados para que se convirtieran en gobernadores o capitanes generales o adelantados o cualquier funcionario público, y también pues dentro de la misma familia iban a haber hijos que se iban a convertir en sacerdotes. Entonces la idea de estas familias era controlar tanto el poder político y económico como también el poder eclesiástico. Entonces aquí es donde la iglesia pues se revuelve, digámoslo de alguna manera, con con el poder terrenal. En este otro apartado tenemos lo que fue la sociedad colonial. Entonces, bueno, vamos a tener que la sociedad colonial en América Latina fue producto del mestizaje. Es decir, digamos, hubo una mezcla entre la sangre española, indígena, y la sangre afrodescendiente. Entonces esto generó que durante la época colonial pues se creara un sistema de castas, una pirámide social totalmente rígida, verticalizada y que estaba basada en el color de piel. Entonces básicamente pues entre más alto en la cúspide de la pirámide social usted estaba, pues eso es porque su piel era más blanca, ¿verdad? Y por lo tanto pues usted tenía más privilegios y por lo tanto pues usted tenía mayor poder político, económico y religioso, mientras que entre más abajo usted estaba en la cúspide, bueno, mientras su piel fuera más oscura, usted estaría más abajo en la cúspide de la pirámide social y pues usted no tendría poder político, ni religioso, ni económico, ni nada. Más bien usted se convertiría en un sirviente para los que estaban en las posiciones más altas. Visto esa pirámide anterior, pues bueno, vamos a tener aquí la primera pregunta: ¿cómo era la sociedad durante la época colonial? ¿Era igualitaria? Respuesta es que no. Vamos, como les decía, a tener que, pues dependiendo del color de la piel que uno tenía, pues entonces así se ubicaba uno en la escala social. Y pues dependiendo del lugar que uno tuviese en la escala social, pues eso significaba que se tuvieran más privilegios si se tenía la piel blanca, o si se tenía la piel muy oscura, pues eso significaba que usted no tenía ningún tipo de privilegios. Eh, Siguiente pregunta dice: durante la época colonial, ¿cuál era el principal elemento que se tomaba en cuenta para establecer en qué parte de la jerarquía social se ubicaba una persona? Pues bueno, el color de la piel. Eh, bueno, por un lado, el lugar de nacimiento, para hablar de españoles y criollos. Pero también después de ahí, el 99% del peso lo tenía el color de la piel. Entonces, como decía, entre más oscura fuera la piel de una persona durante la época colonial en América Latina, pues eso significaba que iba a estar más abajo en la pirámide social. Y en este caso pues vamos a tener que eran las personas afrodescendientes las que ocupaban el último peldaño de la pirámide social, y pues eran las personas que padecían de esclavitud. Eh, Bien, después seguimos con la otra pregunta. Llene el siguiente cuadro con las características del fenotipo de las siguientes jerarquías sociales. Bueno, los españoles. Bueno, los españoles eran de piel blanca. Uno lo que hace es venirse acá a esta pirámide social y pues aquí se obtiene la información. Entonces, bueno, los españoles vamos a tener que eran las personas que tenían la piel blanca, que fueron los europeos que venían directamente desde España con la finalidad de colonizar y conquistar el continente americano. Luego vamos a tener los criollos, que son personas hijos de español y de española,
pero su pecado fue haber nacido en el continente americano. Entonces, bueno, la corona española, digamos, no los dejaba tener el poder político. Ellos podían tener el poder económico, pero no podían acceder a cargos políticos, porque la corona española temía que estos criollos pues intentasen independizarse. Luego vamos a tener los mestizos. Los mestizos, bueno, vamos a tener que son la mezcla entre, esa era la mayor parte de la sociedad, y era la mezcla de la sangre indígena y la sangre española. Después aquí nos piden que definamos qué son los mulatos. Entonces un mulato era la mezcla de la sangre negra y la mezcla de un español, o viceversa, un español con con una persona afrodescendiente. Luego vamos a tener los zambos. El zambo era la mezcla de o era el hijo de un indígena y de una persona afrodescendiente o de un mulato. Eso era lo que se consideraba un zambo. Luego pues están los indígenas, que eran los originales habitantes del continente americano. Y pues luego vamos a tener que están la casta social de los negros. Entonces estas personas fueron personas que fueron capturadas en el continente africano, fueron convertidas en esclavos y fueron traídas hasta América en condición de esclavitud. Después de eso vamos a tener acá la siguiente pregunta: ¿cuáles eran los grupos más poderosos durante la época colonial? Bueno, pues como vimos acá en la pirámide social, uno de esos grupos eran los españoles, que eran los europeos que estaban viniendo directamente desde España a colonizar el continente americano. Y el otro grupo que tenía mucho poder era el grupo de los criollos, que eran hijos de españoles pero habían nacido aquí en América. Entonces, bueno, ellos podían acceder al poder económico, podían acceder a universidades, a educación, pero no podían acceder al poder político. Luego tenemos a esta otra pregunta: ¿cuáles eran las características más comunes entre los grupos poderosos? Bueno, la característica más común desde el punto de vista del fenotipo, vamos a tener que era la piel blanca. Entonces, bueno, si usted tenía la piel blanca, usted iba para arriba en la pirámide social, y si tenía la piel más oscura, pues entonces usted iba más para abajo en el escalafón social. Siguiente pregunta dice: ¿cuáles eran los grupos menos favorecidos durante la época de la colonia y por qué? Bueno, pues según esta pirámide social eran los indígenas y los negros. Entonces, bueno, el indígena era el más desfavorecido durante la época colonial, porque bueno, era la persona de piel oscura. Aparte de eso, pues los españoles les quitan sus tierras. Muchas veces grupos indígenas de tribus rivales, por decirlo de alguna manera, fueron obligados a convivir en una misma reducción. Muchas veces indígenas fueron movidos muchos kilómetros de sus tierras ancestrales para llevarlos a otra determinada reducción o pueblo de indígenas. Y también pues vamos a tener que los indígenas muchas veces tenían que, bajo la figura de la encomienda, tenían que hacer muchas veces trabajos forzados para los españoles, o se les trataba casi como esclavos. Y los españoles pues en esa época no les importó mucho que un indígena muriese, porque los españoles lo que hacían era que iban de nuevo a la montaña y organizaban lo que se denominaba una correría de indios. Entonces capturaban más indígenas y los llevaban al pueblo de indios, y pues con eso reemplazaban los indígenas que se habían muerto. En el caso de los afrodescendientes, de los negros, pues vamos a tener que son personas traídas desde África en condición de esclavitud, y pues son los que se suponía en el papel que tenían que hacer los trabajos más peligrosos o los trabajos más pesados. No obstante, como los esclavos cuestan dinero, entonces los españoles a los esclavos negros pues muchas veces no los trataban tan mal, y ellos preferían tratar de peor manera a los indígenas, porque pues los indígenas no costaba dinero, no había que comprarlos como esclavos, nada más se organizaba una correría de indios.
Entonces, bueno, esta es la respuesta por acá. Bueno, aquí vamos a estar en la última pregunta, ¿cuáles eran los elementos que caracterizaban a los grupos con menos poder durante la colonia? Pues bien, vamos a tener que estos se caracterizaban justamente porque tenían la piel más oscura, al menos en el caso de mestizos, pardos, ladinos, mulatos, ambos. Había leído en un libro que por lo menos ellos sí podían tener la expectativa de volverse sacerdotes y formar parte del poder religioso. No obstante, el caso de los indígenas y de la población afrodescendiente, ellos por ejemplo no tenían esa posibilidad y como mencionaba anteriormente en la otra pregunta, vamos a tener que en el caso de los esclavos negros, para el caso de Costa Rica, este, pues no se trajeron muchos, pero sí hubo esclavitud negra en Costa Rica. Ahora bien, eh, vamos a tener que, en el caso de los esclavos negros, pues estos costaban dinero, había que importarlos, había que pagar impuestos por ellos, había que comprarlos, generalmente eso se hacía tal vez en una subasta, en un mercado de esclavos, y las edades que principalmente, digamos, en las que principalmente se compraban esclavos, rondaban los 16 a los 30 años en general. Y vamos a tener que la mayoría de esclavitud estuvo ubicada en lo que hoy es la provincia de Cartago. En medio de todo esto, pues, hablábamos de que al fin y al cabo los esclavos, si bien eran esclavos, tenían un trato un poquito mejor que en el caso de los indígenas. En la práctica a los indígenas se les maltrataba más, pues como decía por acá en uno de estos textos por acá arriba, en el caso de los indígenas, pues por ejemplo, se les obligaba a participar en construcción de iglesias, por ejemplo, eh, y en medio de todo esto, pues digamos, explotar al indígena para el español de aquella época digamos, no le importaba tanto explotarlo hasta el punto de que este indígena muriera, porque simple y sencillamente para reponer este tipo de mano de obra en la concepción de estos españoles, pues simple y sencillamente los indígenas se iban, se cazaban más indígenas a la montaña y se reemplazaban los que hiciesen falta. Sin embargo, en el caso de los afrodescendientes esclavos, pues vamos a tener que acá ocurría lo contrario. Pues si un negro esclavo se moría, pues eso significaba que se iba a perder mucho dinero porque había que comprar otro esclavo para reemplazarlo, o pues el solo hecho de que un esclavo se muriera, pues ya era un dinero que se había perdido. Entonces, bueno, esos eran los elementos que caracterizaban a estos grupos con menos poder durante la colonia, que por el color de su piel, pues eran obligados a trabajar, a desarrollar trabajos más fuertes, eran marginados, no tenían acceso a educación, eh, este, en el caso de los indígenas generalmente pues vivían en poblaciones apartadas de la población blanca. En el caso de la población afrodescendiente pues también generalmente también vivían apartados de la población blanca, es decir, vamos a tener que durante la época colonial hubo una segregación racial fundamentada en el color de la piel por sectores. Uno de estos casos es el caso de Cartago. Entonces, bueno, uno se queda viendo el trazado de la ciudad de Cartago y está perfectamente hecho con cuadras. Pero si uno se va más hacia el sector donde está la Basílica de Los Ángeles, pues uno va a ver que las carreteras son más irregulares, no llevan un trazado definido. Y es porque en esa zona se ubicaba lo que le llamaban la Puebla de los Pardos, que era un sitio donde vivía pues gente cuya piel era más oscura, es decir, ahí vivían pardos, mulatos, esclavos libertos tal vez, y ese tipo de gente. Entonces, bueno, todo esto refleja justamente pues esta segregación
esta discriminación que sufrían las clases bajas durante la colonia. Y bueno, pues eso ha sido este video. Espero que les haya sido de provecho para contestar la guía número 4 de estudios sociales y nos veremos en próximas asignaciones.